Listo. Muy bien, por favor, los que aún no activan la cámara, no se olviden de, por favor, prenderlo. Profesor, no sé, pero no puedo prender mi cámara. Lo pongo para que se prenda, no se quiere activar. Ojalá que se pueda activar entonces. Bueno, vamos a empezar dando la resolución de la evaluación de personal social. Por eso te pedí que tengas tu evaluación a la mano, ¿de acuerdo? Ustedes van a comparar cuáles son o cuáles fueron sus respuestas con las respuestas que yo les estoy mencionando, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar de la siguiente manera. Yo voy a decir que alumno me va a leer las preguntas y yo voy a responder, ¿de acuerdo? Las primeras 3 preguntas me lo va a leer Miguel, ¿de acuerdo? Ayúdame con las preguntas, por favor, Miguel. ¿Cuáles son las causas que producirán el inicio del virreinato del Perú? Muy bien. Cuando te dicen las causas, significa qué cosa ocasionará tal cambio, ¿de acuerdo? Como decir, se quemó la casa del profesor, se quemó, incendio. Se preguntan cuáles fueron las causas, ¿no? O sea, ¿qué hizo que se provocara ese incendio? De repente el gas estaba mal puesto, no sé, un corte eléctrico, ¿no? Una chispa producida de repente por una mala corrección de algún aparato, etcétera. Causas. Para hablar del virreinato tienen que recordar, la primera causa fue para controlar a los conquistadores que estaban abusando de su poder. Segunda causa, para poder eh, tener una manera de controlar y administrar este nuevo territorio. Recuerda que este territorio estaba muy lejos de Europa y obviamente el rey no puede estar en 2 lugares. Y esa es la tercera causa, porque el rey no puede estar en 2 lugares para poder gobernar. Por eso aquí se va a crear el virreinato. ¿De acuerdo? Ahí están las causas, ¿no? Miguel, continúa. Son algunos de los cambios que se dan con el virreinato. ¿Nada más dice eso? Señala la alternativa correcta. Ajá. Señalamos la alternativa incorrecta, ¿no? Entonces significa que 2 alternativas estaban bien y tú tenías que buscar la que estaba mal. ¿Cierto? Así de simple. El Inca mantenía su poder en el virreinato. Ya no existe el Inca. ¿Los curacas sirven al virrey? Claro, muchos curacas van a servir al virrey. ¿Por qué? Porque muchos curacas apoyarán a los españoles para vencer al Inca, ¿sí o no? Nace el mestizo. Claro, en el virreinato nace el mestizo, que es justamente la unión del español con el indígena, ¿sí o no? Ese es el mestizo. Lo único incorrecto aquí es que el Inca mantenía su poder. El Inca ya no tenía poder. Número 3, Miguel. ¿Por qué fue necesario o importante que el rey de España buscara proteger al indígena? Muy bien. Esta era una pregunta para pensar y yo te lo expliqué muchas veces. Recuerda que para poder recordar o entender este momento, tienes que contextualizarte, ponerte en el lugar de las personas que están viviendo este problema, ¿ya? O esta situación. ¿Por qué era necesario que el rey proteja a los indígenas? Primero, vamos a dividirlo en escala pequeña y escala grande, ¿de acuerdo? A escala pequeña, podríamos decir que el rey buscaba proteger al indígena porque consideraba que el indígena podían diferenciar entre lo que es bueno y malo. Se le llamaban la semilla del bien al indígena, ¿no? Porque todavía era una semilla, necesitaba protegerlos, cuidarlos y educarlos para que puedan ser personas que se esperaba de ellos. Pero a escala más grande, recuerda que España estaba en conflicto con Inglaterra y con muchos países que ya eran protestantes, o sea que tenían su propia religión. Si España no protegía a los indígenas, ¿de qué manera podía hacerse ver
como diferente o especial ante estos países. Estos países que les menciono, Inglaterra, ellos, tú sabes que no hicieron nada por la población indígena de los lugares a donde fueron, ¿sí o no? Pero España hizo eso. España ignoró a la gente que vino de España hacia ese continente. Tú sabes que no, ¿sí o no? Tú sabes que no. Entonces, esas fueron las causas la importancia por el cual el rey tenía que proteger al indígena. ¿Me están entendiendo, cierto, chicos? Ok. Las siguientes 3 preguntas me lo va a leer Yamil. Puedes empezar, Yamil. Profesor, ya, profesor. Ya, piensa y responde. ¿Qué cambios pues, se producirían con el virrey, con el inicio del virreinato? Y lo pongo en la pantalla. Los cambios que se van a producir. Nace el mestizo. El Inca pierde su poder. El poder lo tiene el rey y el virrey. ¿Qué más? Aparece la moneda, ¿no? ¿Te acuerdas que antes no había moneda, sí o no? No había moneda, ¿sí o no? Cambios también en la agricultura, ¿sí o no? Agricultura, ¿sí o no? En la agricultura, ¿qué cambios? Traen uva, traen el trigo, traen el- la caña de azúcar, para hacer justamente el azúcar. ¿Qué más traen? Etcétera. Ganadería, cambios, cerdo, chivo, vaca, caballo, perro, etcétera. Mira cuántos cambios se van a dar. Y esos son algunos, ¿eh? Algunos de los tantos cambios que se van a producir en el virreinato. ¿O me equivoco? Mm, Está Está fácil, bien. está fácil. 5 ya, mire. Piensa y responde. ¿Por qué algunos indígenas fueron parte de la nobleza durante el virreinato? Explica. ¿Por qué? Porque los esclavos de los incas, los, Esclavos, los, los ya. indígenas, primero los españoles habían llegado al, al Perú y después los incas estaban en media guerra. Solo eran 300 hombres españoles y 10 millones de incas. Una Incas en consulta. Yamil, ¿estará bien dicho incas? ¿Será igual que indígenas? Profesor, son de hecho del Tahuantinsuyo. Recuerda, es como decir que el rey sea lo mismo que españoles. Es lo mismo decir rey con español. El rey, tú sabes que es la máxima autoridad, pero cuando hablamos de españoles, hablamos de todos los que son españoles, ¿sí o no? No, los ayudaron, los españoles, no, los indígenas los ayudaron a vencer a los incas. A Así los es. incas los ayudaron a vencerlos y así se conquistó ese territorio. Muy bien, tiene que ver con tu respuesta, Yamil. Claro, muchos indígenas, y por favor, no confundan el término de indígena con inca, porque no es nada igual. Una cosa es el inca y otra cosa es el indígena. El inca es la máxima autoridad y solamente había uno, tú lo sabes. Pero indígenas son toda la gente, toda la gente. Y claro, muchos indígenas van a ser parte de la nobleza porque apoyaron a los españoles a vencer el ejército del Inca. ¿Sí o no? Así de simple. Número 6, Yamil. Ya. Señala la alternativa incorrecta. El virreinato se ha conformado por los diferentes grupos sociales. Ya, esa es la A.
españoles peninsulares. Lee todo, Yamil, lee todo. La A es españoles peninsulares, la B es chinos culíes y la C son esclavos africanos. ¿Listo? ¿Qué es lo que tenemos que buscar entre estas alternativas? Lo que no es lo que es una respuesta mala. Claro, la única que está mal, ¿no? En el virreinato hubo diferentes grupos sociales. Españoles peninsulares. ¿Qué significa peninsular? Que son de Europa. Así de simple. De la península. ¿De acuerdo? Justamente España está en una península. Por eso le llaman españoles peninsulares. ¿De acuerdo? ¿Los De acuerdo. esclavos africanos habían? ¿Ah? ¿Esclavos africanos habían en el virreinato? Sí, habían esclavos africanos. Claro. Así que la C es una buena respuesta. Entonces la única que está mal es Es la de chinos culíes. los chinos culíes recién van a llegar al Perú en la época de la República, no en el virreinato. Por eso la única respuesta que estaba mal es los chinos culíes. Continuemos. Ahora me va a leer las 3 preguntas. Jami. Empieza. Jami. Jami. Uy, Jami se desmayó. A ver, Angelito, ayúdame por favor con la lectura. Explica con tus propias palabras. Productos agrícolas y ganaderos. Aprovechó el Perú de España y España de Perú. Menciona en orden. ¿Listo? Esta es 2 preguntas en una, ¿sí o no? Tú tenías que poner por un lado de Perú a España, ¿listo? Y por otro lado, de España al Perú, ¿sí o no? Luego tenías que dividirlos en agrícolas y luego ganaderos, ¿cierto? ¿Listo? Y lo mismo por acá. Y lo mencionas. De España al Perú, ¿qué productos agrícolas se llevaron del Perú a España? Fácil. Papa, piña, maíz, ¿qué más? Ají, ¿qué más? ¿Algo más? Chocolate, muy bien, muchas gracias. Eso es lo que estaba pensando. ¿Qué más? Profe, no sé más. Excelente, listo. Ganaderos del Perú a España. Llama, vicuña, Vicuña, alpaca, alpaca, cuy. pavo real, No, pavo no había. ¿Vizcacha? Vizcacha, etcétera. Ahí acaba. Ahora te falta de España al Perú. Agrícolas, trigo, caña de azúcar, Zanahoria. Avena. zanahoria, avena puede ser, sí, Lechuga. lechuga, col, uva, etc. Ganaderos de España al Perú. Chivo, vaca, cerdo, caballo, perro, Oveja. oveja, etc. Profesor, ¿por qué no pones a las ratas? Porque las ratas también llegaron, ¿sí o no? Pero los españoles trajeron a las sabía. ratas con la intención de traerlas. ¿Había intención de traer ratas? ¿Había intención, sí o no? No. Entonces, ¿podríamos considerar a las ratas como un producto ganadero de España al Perú? Obviamente no, ¿no? Obviamente no.
¿Listo? Mira, así de simple, facilito. Los que hicieron esto tienen su buena, los que no, ya saben. 8. Señala la alternativa. Perdón, Angelito, ayúdame con la lectura. Señala la alternativa correcta. Eran talleres donde se hacían diferentes tejidos muy bellos. Se explotaba a mujeres embarazadas y hijos en muchos casos. A. La mitad. B. Los costureros. C. Los obrajes. Muy bien, Angelito, muy bien. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta correcta en la número 8? Cuando hablamos de la mita, hablamos de una mita minera. O sea, esto es trabajo en la mina. ¿Esto será la respuesta? ¿No? En la mina, ¿acaso hacen tejido? Tú vas a la mina a hacer tejido, ¿no? Los costureros. Los costureros son un invento del siglo XX, no es del virreinato. En el virreinato, ¿cómo se llamaban los talleres? Obrajes. Número 9, Angelito. ¿Quién se responde? ¿Por qué el comercio fue una de las actividades económicas más afectadas durante el virreinato? Muy bien. Para que ustedes puedan entender la respuesta de la número 9, tienen que pensar cuál era la única forma de llevar un producto de un continente al otro. No había avión, no había tren. ¿Cuál era la única forma para llevar el producto de un continente a otro? ¿Qué se utilizaba? ¿En calaveras? En carabela, ¿no? Carabelas, no calaveras. Carabelas. ¿Y qué eran las carabelas? Barco, claro. En pocas palabras, profesor, para llevar un producto de un continente al otro, ¿qué se utilizaban? Barcos. ¿Cierto? ¿Y por qué si el barco es una forma de llevar el producto de un lugar a otro, por qué esta actividad fue la más afectada, recuerda? Por piratas y corsarios. Piratas y corsarios, ¿no? ¿Está bien? ¿Por qué? Porque recuerda que los piratas y los corsarios tenían justamente la intención de robar productos de España, o perdón, afectar a España como tal, ¿no? Entonces, por eso es que el comercio fue una de las actividades más afectadas por justamente los piratas y los corsarios que tenían la intención de robar los productos llevados del Perú a España y viceversa. Así es simple. Hani, ¿está Hani? Sí, profesor. Ayúdame con estas 3 últimas preguntas. ¿Cuáles son las diferencias entre la educación virreinal con la educación actual? Muy simple, muy simple, ¿sí o no? Antes la educación era memorística, ahora la educación es reflexiva. Antes te pegaban, ¿no? Y ahora no te pegan, ¿sí o no? ¿Qué más? ¿Quiénes educaban? Antes educaban los religiosos, ¿cierto? Ahora no importa si eres religioso, ¿no? Ahora cualquiera puede enseñar. Pero no cualquiera, obviamente tiene que haber estudiado educación, ¿no? Cualquiera que haya estudiado educación. Estas son las diferencias. Facilito. 11, Janicita. Menciona alguna de las características de la educación virreinal. ¿Qué opinas sobre ello? Lo que utilizaron en el número 10, puedes utilizarlo en el número 11.
Era religiosa, memorística, te golpeaban, etc. Si lo hubieran pensado bien, no era muy diferente, ¿no? 12 años. Para ti, ¿qué tipo de educación fue mejor? ¿La virreinal o la actual? ¿Por qué? Ahí tenías que mostrar una opinión. Para ti, ¿cuál era la mejor educación? Y entre todas las respuestas, la que me gustó un poquito más fue la de Miguel. Porque Miguel me dijo, profe, para mí, si hubiera estado en los tiempos del virreinato, para mí esa educación hubiera sido la mejor. Pero en el tiempo actual, obviamente esa educación no va a ser la mejor. Qué bonito, yo cuando leí eso, me emocioné, dije, uy, qué bonito. Muy importante la contextualización, ¿sí o no? Muy importante la contextualización. Bueno, acabamos de responder todas las preguntas. ¿Alguien tiene alguna queja, algún reclamo o algo similar? ¿O todos están conformes con su nota? Profe, Dime, Miguelito. ¿y cuándo empieza, y en qué año llegan ¿Cómo? en qué año llegan los chinos? Los chinos llegan para el año de Ramón Castilla, si no me equivoco, o más adelante, por 1850, 1870, por esos años. Y el virreinato, cuando sea, 1500, 1700. O sea, prácticamente los culíes llegan 200, o perdón, aproximadamente 100, 200 años después de inaugurar el virreinato. ¿Mm? Bueno, hasta el momento, todo bien, ¿cierto? Un ratito ya, un ratito. La parte que me gusta es cuando los chinos y los africanos inventaron nuevas comidas. Listo, chicos. Lo más interesante es que tú sabes que cada grupo social traído de diferentes partes tiene la intención de ser una mano de obra barata. Cuando llegaron los africanos era porque justamente venían en calidad de esclavos, no se le pagaba casi nada, ¿no? Pero lastimosamente al negrito no lo enviaban a la mina porque no soportaba el clima, pobre el indígena, ¿no? A pesar de que había venido el negro africano para reemplazar al indígena, el indígena seguía continuando con esos trabajos pesados, ¿no? De la misma manera, los culíes, cuando van a llegar en la época de la República, los culíes tienen esa misma intención, ¿no? Falta gente. Entonces, ¿qué traemos? Traemos chinitos de China, ¿no? A los culíes, ¿no? Que lo están vendiendo como esclavos. Y aunque no lo creas, si tú buscas imágenes de chinos culíes en Google, vas a ver cómo trabajaban, pobrecitos. Trabajaban hasta 14 horas diarias. Ni siquiera se utilizaban zapatos e inclusive le ponían una especie de esas cosas que le ponen en las piernas hecho de metal con cadena, encadenados, imagínate los pobres culíes, para que no escapen. Pero bueno, son cosas que pasan. Obviamente que cada cosita representa un momento en la historia, ¿no? Un Usted hecho en la no historia. puede solucionar. No, no, claro. Nosotros no podemos renegar de eso. Y aunque no lo creas, cuando nosotros entramos en la guerra contra Chile, porque tú sabes que en algún momento el Perú se enfrenta contra Chile, los que de alguna manera dieron información a los chilenos fueron estos chinos culíes. Y ahora tú los vas a criticar a los chinos culíes por darles información a los chilenos. ¿Por qué les criticaría? Si estos chinos fueron tratados de manera inhumana por los mismos peruanos. Entonces, si ellos dieron información es porque obviamente con el peruano no han tenido muchas cosas productivas, pues, ¿no? Entonces es normal. Sí. Profe, con los chinos se inventaron nuevas comidas. Claro, los chinitos van a inventar nuevas comidas de la misma manera como el africano, utilizando los restos de lo que otros sobraban, ¿no?
En este caso, por los chinitos, nosotros aprendemos el chaufa. E inclusive dicen que el chaufa es más peruano que de misma China. ¿Mm? Es que recuerda, ¿el chaufa qué es? El chaufa no es más que arroz del día anterior que no quieren comer, le echas un poco de hierba, ¿no? Y se lo acompaña con un poco de huevo que puedes encontrar en cualquier parte, y si tienes suerte, un poquito de pollo. Ese es el chaufa, pues, ¿sí o no? Y un poco de yao. Ah, claro, el sillaucito, ¿no? Listo, chicos. Como verán, yo estoy un poquito mal de la garganta. Me apoyan con la lectura, por favor, ¿ya? Estén Por atentos. eso se escucha bajito. Sí, estoy un poquito malito, ya estoy un buen tiempo con expectorante, pero ya voy a mejorar. ¿De acuerdo, chicos? Me ayudan, por favor, con la lectura. El día de hoy vamos a hablar acerca de los espacios y servicios públicos. Para que tú puedas entender este tema y no te pierdas en el infinito mundo de tu imaginación, recuerda algo. Estamos hablando ya un tema de economía. Sin darte cuenta, tú ya vas a saber un poco de economía. ¿Cómo? Tienes que entender la diferencia entre un bien y un servicio. Listo, chicos, perdón. Así de rato en rato yo voy a apagar mi camarita, porque como te digo, estoy en proceso de expectoración. No quiero asustarte. Muy bien. Así es simple. Mira, observa. Mira cómo lo vas a entender. Un bien y un servicio. Un bien es cualquier objeto que tú compres. Así es simple. Por ejemplo, esto. Un bien, un celular, un objeto que yo compro. Un servicio no es un objeto. Un servicio es una actividad que va a realizar cada persona. Por ejemplo, Eduardo está caminando por la calle tranquilito, silbando todavía la canción del Chavo. Y vienen de repente por atrás un grupo de bandidos y le quieren asaltar. ¿Qué servicio se necesitaría en ese momento? ¿A quién acudiría? ¿O a quién debería acudir a la ayuda de Eduardo? El policía, Y el policía, ¿qué servicio te da? El servicio de seguridad. Entonces, ¿qué es un servicio? El servicio es una actividad que realiza una persona. Los policías te dan seguridad, un doctor te da salud, ¿no? Y así cada persona tiene una finalidad. Un servicio es una familia actividad. te da hogar. Ya, claro, la familia te da el servicio de proteger a los futuros ciudadanos. Entonces, ¿entendieron? Un bien es un objeto, un servicio es una actividad que realiza el ser humano. ¿Entendieron eso? Mira, simple, muy simple. Acabas de entender dos conceptos claves en la economía: bien y servicio. Ahora sí, podremos empezar con esta pregunta. ¿Qué espacios y servicios públicos hay en tu localidad? Ahorita lo vamos a responder. Por ejemplo, ayúdame por favor con esto, Víctor. Desde el título, Sí, espacios o bienes públicos. Los espacios públicos son lugares de propiedad pública, es decir, que pertenecen a toda la comunidad. Por esa razón, los administra la autoridad
municipal, en los espacios públicos, las personas se reúnen, aprenden, comparten, se divierten, etc. Algunos espacios son Listo, chicos. Muchas gracias, Víctor. Mira, espacios públicos es un lugar, ¿de acuerdo? Que puede ser utilizado por cualquier persona sin exclusión. Ese es tu derecho, ¿de acuerdo? El poder utilizar los espacios públicos. Quienes administran estos espacios públicos son las propias municipalidades de cada distrito, ¿de acuerdo? Y obviamente en esos espacios públicos tú vas a poder realizar lo que sea conveniente, claro, dependiendo del espacio en el que te encuentres. Por ejemplo, ¿qué es esa primera imagen? Es una pista donde pasan los autos. ¿Podría ser un espacio público? Sí, Sí, porque por ahí pasan los carros, vehículos de otras personas. Por ahí pasa cualquier vehículo, ¿sí o no? Por ahí puede pasar cualquier vehículo sin ninguna restricción, ¿sí o no? Bueno, pero obviamente profesor, no te vas a poner jugar una pichanguita en la pista, pues, ¿no? Que sea un espacio público no significa que tú vas a hacer lo que quieras. Cada espacio público tiene una finalidad diferente. Dime, Felicita. profesor, ¿qué pasa si la pista se rompe por un auto, por un tractor? ¿Qué pasa si qué? ¿Qué pasa si la pista se rompe por un tractor? Ah, muy buena pregunta. La pista no se debería romper, pero hay Nueva pista. ciertos lugares donde tienes, ¿cómo te podría decir? Hay un reglamento para pasar por ciertos lugares. Por ejemplo, ¿no? Lugares donde hay puentes. Por ahí no puede pasar un tractor. Si pasa, puede hacer que el puente se caiga. ¿La culpa de quién es? ¿De la municipalidad o del conductor? Del conductor, Definitivamente. O sea, que sea un porque espacio la público. municipalidad ya avisó. Claro, ahí está la advertencia, ¿no? Que sea un espacio público no significa que vas a hacer lo que quieras. Claro, hay ciertas cosas que tú debes considerar. Una autopista es un ejemplo. Esto, ¿qué es eso? Dime, Miguel. Yo cuando un día cuando pasamos con el campo con mi tío, Ujú. hay unas pistas que tienes que pagar para pasar peaje. Ah, esa es una cosa diferente. El peaje, ¿qué significa? Que hay una empresa que ha hecho la obra de todas las pistas. Y obviamente para poder recuperar el dinero invertido en hacer todas esas pistas, ¿qué es lo que ponen? Peaje. ¿Entiendes? Por eso que, por ejemplo, para ir por la Ramiro Prialé, tú pagas un dinero para poder continuar con tu viaje. Porque toda la Ramiro Prialé no la ha hecho el gobierno. El gobierno lo único que ha hecho es un contrato con una empresa y le ha dicho ya, tú haces las autopistas y ¿cómo lo cobras? Con peaje. ¿Me entiendes, Miguel? Sí, Listo. El segundo espacio público que está mencionado en una imagen, ¿qué cosa es? Un parque. Un parquecito. Y en el parque, ¿alguien puede decir que tú no pasas, tú sí? Nah. Nadie, ¿Y la plaza? nadie. En la plaza Cualquier todos lugar, pasan. cualquier lugar que está siendo de alguna manera administrado por la municipalidad es un espacio público, o sea, para todos. Profesor, pero yo tengo mi casa y yo me hice mi jardín. ¿Mi jardín es un espacio público? Depende. No solo es mío, de la persona. Si tú has hecho tu jardín en los límites de tu terreno, si has hecho tu jardín en los límites del terreno, ese jardín es un jardín privado. Pero, observa, imagínate lo siguiente, y esto es algo muy común, ¿eh?
Todas las casas, este es el límite que tienen que tener en cuenta, el que le estoy señalando aquí. Pero imagínate que esta casa, ¿qué hizo? No respetó su límite. Construyó aquí un pequeño jardín. Este jardín, ¿será un espacio privado o un espacio público? Público, un espacio público. Definitivamente es un espacio público. Es más, si tú denuncias esto a la municipalidad viene y hace dos cosas. Primero, rompe todo esto y segundo, multa a esa persona por adueñarse de un espacio público. Cuidado con eso. Una plaza, ¿no? Una plaza puede ir y venir cualquier persona. Chicos, continuamos, pero ingresen al mismo link. No demoren, por favor.